Abrimos ahí en Génesis capítulo 28. Génesis era el principio, ¿no? Sí, el primer libro de la Biblia. A partir del versículo 10 y leemos así. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y puso su cabeza y se acostó en aquel lugar. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para aquellos que no saben el contexto. Jacob, ¿quién era de Abraham? El nieto. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. ¿Sí? Y cuando uno piensa en Jacob, no piensa en Isaac a veces, ¿no? Pero tenemos que pensar que eran contemporáneos. Jacob conoció a Abraham, o sea, se transmitió todo de una persona a otra, ¿sí? Cuando toda la historia de todo el plan de Dios comienza cuando Dios llama a Abraham, y Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Entonces acá se puse un mapita. Ur está acá, no se ve muy bien porque el mapa es medio claro, pero bueno, esto es Irán, de Mesopotamia. Y emprende un viaje Abraham y sale con su padre y su familia y llegan a Aram, y Aram muere el padre, ¿sí? Y luego continúa el viaje. Un viaje más o menos son 1600 kilómetros a pata, ¿no? Un viaje bastante largo que hizo Abraham. Y bueno, toda la familia que era de Abraham quedó en Harán, ¿sí? Entonces Isaac fue a su familia para tomar familia a Harán. Entonces Jacob parte de ahí abajo. ¿Por qué parte Jacob? ¿Por qué se va? Y se va a Harán. ¿Qué había pasado anteriormente? El Jacob. Jacob, no, Abraham. No, Jacob. Jacob, estamos leyendo Jacob acá. Por Por su hermano, le había robado la bendición, la primogenitura, ¿sí? Le había engañado a su padre Isaac porque Isaac no podía ver. Entonces Esaú estaba muy enojado y Jacob tenía miedo, entonces huye y se va a Aram, ahí arriba. Sería Siria, ¿sí? Y ahí permanece y bueno, y pasa lo que pasa, que lo engañan. Primero trabaja por Raquel y le dan a Lea, y trabaja otros 7 años más hasta que, bueno, todo ese tema, ¿no? Pero acá está en ese viaje, está huyendo de Saúl. ¿Por qué? Por un pecado que había cometido, había robado, había hecho lo que Dios no quería. Y por culpa de eso tiene que huir, porque él está viviendo en la tierra prometida, tiene que salir, ¿no? Por culpa del pecado. Y va a buscar, con la excusa de buscar una esposa a Aram, porque su madre le había dicho eso. Entonces está yendo para allá, y en el camino llega a cierto lugar, dice, y que luego se llamaba, que vamos a ver más adelante, Luz significa almendro, y después Jacob le cambia por Betel. ¿Quién venía de Betel? Bueno, ya vamos allá, no importa. Entonces huye, ¿sí? Y en el camino, en ese lugar, él elige unas piedras y le pone por su cabecera. No la pone como almohada, sino como una cabecera, como un resguardo, ¿sí? Entonces sigue el capítulo 12. Y soñó, y aquí que una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que el Señor estaba en lo alto de ella, y el cual le dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac. En la tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Acá está pasando la misma bendición que le había dado, la misma promesa que Dios le había dado a Abraham, se la está dando a Jacob, ¿no?
Y aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué bárbaro, ¿no? Esa promesa que Dios le da a Jacob: no te dejaré hasta que haga contigo lo que he dicho. Y el Señor, podemos estar seguros que así como Dios le prometió a Jacob, con nosotros no nos va a dejar hasta que Él haga en nosotros, como dice la Escritura, la buena obra que empezó será fiel en terminarla, ¿no? Y completarla en cada uno de nosotros. Y despertó Jacob de aquel sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Primero que nada, este lugar, según algunos eruditos, es el que más tarde iba a ser Jerusalén, donde iba a estar el templo, ¿sí? Donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, en el mismo lugar, ¿no? Y lo más importante es que derramó aceite encima de esa piedra que él había puesto sobre cabecera. Y vamos a ver el tema piedra. Vamos a ahondar un poco en esto, ¿no? Porque esa piedra que Jacob, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en la Biblia el hecho, la acción de derramar aceite sobre alguien? Ungir. La primera unción que se menciona en la Biblia está acá en Jacob. ¿Y lo que creo que unge? Una piedra. Vamos a ver. Esto ya lo vimos con algunos, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo nuevamente porque hay muchos que todavía no lo saben. Esto acá está en hebreo y esto es piedra. Eben. Eben, se lee allá así, ¿no? Eben. La Aleph, la Bet y la Nun. Muy bien. Lo importante, lo lindo del hebreo es que las palabras tienen significado, ¿no? Y está todo unido con todo. Y cuando uno habla de piedra en hebreo, está compuesto por dos palabras. La primera, que es Ab, y es padre, ¿sí? La Aleph y la Bet. Y la segunda palabra con que está compuesta es hijo. La Bet y la Nun. Ab y Ben, ¿sí? No sé si ven la significancia de lo que es la palabra piedra en el hebreo, ¿no? Y además, en el pictográfico, en el hebreo pictográfico, la Aleph, ¿se acuerdan que habíamos visto cuando habíamos al principio de todo? Significa líder. La Bet significaba casa. Y la Nun es vida, ¿sí? El líder de la casa que da vida, eso es en pictográfico, eso es piedra. Y es cuando, por ejemplo, en 2 Samuel 2:47 dice: el Señor vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea el Dios, la roca de mi salvación. ¿A quién se refiere? A Dios, ¿no? Estamos hablando al Padre, ¿no? Pero fíjense, vamos a leer Éxodo 17. Vamos a ir con nuestras Biblias. Para el que no sabe, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Ahí está. Capítulo 17. Dice: ¿bien? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y como no había agua para que el pueblo bebiese, se acercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercás conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés y dijo:
¿por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me pedrarán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara que con que golpees el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Muy bien. Tenemos acá que cuando parten cruzan el Mar Rojo, están en el desierto, tiene sed el pueblo y no había agua. Y pasa esto que acabamos de leer, ¿no? Que el pueblo se queja y va a Moisés y ¿qué hace? Golpea la roca. Vamos a leer unos textos. El Salmo 78, que David está contando lo que pasó ahí. Hizo brotar arroyos de la peña y descender las aguas como ríos. He aquí dio la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá de carne para su pueblo? Se acordaban de que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su Redentor. Y fíjense lo que está diciendo acá David. Está diciendo que aquella roca que golpeó, acá la peña, es la misma, esa roca que golpearon, ¿quién era? Dios. ¿Sí? Yo no estoy inventando, el salmista está diciendo que esa roca era Dios. Y fíjense, hirió la roca y brotaron aguas. ¿Por qué Moisés tenía que golpear la roca? ¿Por qué Dios le dice? Porque era símbolo de quién. ¿Quién iba a ser golpeado? Su hijo. Su hijo. Miren cómo dice el apóstol Pablo, ¿no? Después que pasó todo. Y bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que lo seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Entonces, aquella roca que golpeó a Moisés, ¿a quién simbolizaba? Cristo, el Mesías, ¿sí? Pero también Dios es la roca. Entonces, cuando venimos al significado de la palabra roca en hebreo, que está compuesta por Padre e Hijo, claramente nos está diciendo que aquella roca, tanto el Padre como el Hijo, son aquellos que proveen agua, salvación para nosotros, ¿no? Salmo 118, 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra angular. Bueno, en contexto, ¿a quién estaba hablando David? A los que iban a edificar, ¿qué cosa? El templo. Y es profético para la casa de Judá. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Bueno, acá tengo lo que es una piedra angular. Esta es una piedra angular, lo que está acá. La primera piedra en el cimiento que se ponía. Una piedra perfecta que marcaba los ángulos. Entonces, el primer ángulo usaban un lado u otro y marcaban exactamente la primera esquina para hacer todo el edificio. De ahí se partía para construir todo el edificio. Y dice el salmista que la piedra que los constructores desecharon ha venido a ser la piedra angular, la piedra de cabeza del ángulo, ¿sí? Y bueno, acá está otro, en el cual demuestra, porque proféticamente ¿de quién estaba hablando? El Señor. Del Señor. Cuando vino, su pueblo, ¿qué pasó? Lo rechazó. Sí. ¿Sí? Miren lo que dice Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, el mismo Yeshua, entonces el Salmo está hablando de que aquellos que debían edificar el templo rechazaron
la misma piedra que tenían que usar. ¿Sí? Pero ¿está hablando de un templo físico? No, está hablando de un templo espiritual, ¿no? Isaías 8:2 dice, entonces, él será, está hablando de... No, en el contexto está hablando de Yahweh, de Jehová, ¿sí? Dice Isaías, viene hablando de él. Entonces, pero sabemos que Jehová, Yahweh, es el mismo Yeshua, Yeshua es el hecho carne. Entonces, él será por santuario, pero para las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero, para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, él mismo va a ser el mismo Yeshua, y va a ser una piedra para hacer tropezar a una casa y a otra. Sabemos que el reino de Israel se había dividido en dos: el reino del sur, que es Judá, donde vienen los judíos, y el reino del norte, que son las 10 tribus de Israel que fueron dispersadas, la cual proféticamente en Ezequiel 27 dice que van a ser uno, y es de ahí donde Dios empieza a llamar, a formar nuevamente después de la muerte de él, a traer de vuelta, y ingresamos todos a través de esas 10 tribus que fueron dispersadas, ¿no? Y empieza a armar su pueblo nuevamente con él, con Jesucristo como cabeza del ángulo. Dice que él va a ser por tropezador para las dos casas, la casa de Judá, que es la del sur. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron al mismo Mesías, ¿sí? ¿Quién era la palabra de Dios viviente? Dice, en el principio era la palabra con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra, en versículo 14, se hizo carne, ¿sí? Perdón, sí. y hoy en estos tiempos, esos que no lo reconocen todavía, estos judíos que no lo reconocen, al momento de unirse, de venir el Señor, ¿no? Y juntar su pueblo, Sí. empezar a recoger su pueblo, ¿qué pasa con esta parte de estos judíos que no lo reconocen, si no lo reconocieran al momento de que Él viniera? Hay una profecía. El Señor mismo dijo, no me veréis de vuelta hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Zacarías dice que mirarán a aquel que traspasaron y llorarán. Pero eso va a pasar cuando Él venga. La casa de Judá va a tener que reconocerlo. Los judíos van a tener que reconocer a Yeshua en el momento de su venida. ¿Sí? ¿Puedo aclarar algo? Sí. Siempre habla, vos fíjate que cuando lees más que nada en el Antiguo Testamento, se habla del remanente fiel. Es decir, no todos, siempre hay un remanente fiel. También en Judá hay remanente fiel y gente que no. Pregunta si nunca se van a ser salvos o no reconocidos. Claro. O sea, por ser línea de sangre no significa que sean salvos o no. Claro. Es por aceptar o no al Mesías. Claro. Sí. Y bueno, y la otra, la casa del norte, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Oseas 8:12 dice, le escribí la grandeza de mi ley y le fueron tenidos por cosa extraña. Y hoy en día la casa del norte rechazó por completo la palabra de Dios, ¿no? Muy bien. Isaías 28, 16. Por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí pongo el fundamento en Sion, una piedra aprobada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Y cuando leo esto me hace acordar automáticamente cuando el Señor, ¿se acuerdan? Él habló de las dos. Había dos casas que habló. Una que estaba construida sobre la roca y una sobre la arena. ¿Sí? Y cuando él estaba diciendo esto, estaba diciendo en el contexto de quien escucha mis palabras y las oye, lo compararé con aquel que edificó su casa sobre la roca, que cuando vino tormenta, azotó contra esa casa, la casa permaneció firme. Pero el que no me escucha, lo comparo con el que construyó su casa sobre la arena y descendió tormenta, vinieron los ríos y golpeó con ímpetu contra esa casa y cayó porque no tenía un buen cimiento, ¿no? Y el Señor comparaba el obedecer y construir su vida en la palabra de Dios, porque la palabra de Jesús es una palabra de Dios, es estar sobre la roca, ¿no? Y por otro lado, el que no lo escucha y construye su vida en tradiciones y doctrinas de hombres y no hace caso a lo que Dios dice, en la arena, ¿no? Y cómo
cuando construimos nuestra vida sobre el fundamento que es Él y su palabra. Puede venir lo que venga y sabemos que no seremos perturbados, no. Puede venir lo que parezca que venga, pero sabemos que estamos construidos sobre la roca. Nuestra fe es una fe firme, no está fundada en algo movible. Muy bien, Mateo 21, 42. Y el Señor estaba contando acá una parábola que tenía unos siervos malvados que mandó a unos, a otros, y terminaron matando todo. Y dice, bueno, voy a mandar a mi hijo, ese es el dueño de ese campo, y cuando dice, a mi hijo lo van a respetar. Pero viene el hijo y estos labradores malvados le dicen, matémoslos a él y nos quedemos con todo. Y matan al hijo. Y el Señor compara a esos labradores malvados con los dirigentes judíos de ese entonces. Y el Señor, después que dice esa parábola, dice esto. Y Jesús le dice, ¿nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores? Esta se ha convertido en piedra angular. De parte del Señor se hizo esta y es maravillosa a nuestros ojos. Está citando el Salmo 118 que acabamos de leer hace un ratito, ¿no? Y está diciendo, ¿no se dan cuenta ustedes que yo soy el Hijo y soy la piedra angular que ustedes están rechazando? Está hablando proféticamente de su muerte y su resurrección, ¿no? En esa parábola. Y ahora Efesios 2:19, vamos, lo leímos recién. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús, en quien, bien trabado todo edificio, crece hasta llegar a ser un templo santo del Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo no sé si pueden ver en profundidad todo lo que dice este pasaje, ¿no? Pero básicamente está diciendo que, y como lo hablamos el sábado pasado, que la congregación, ¿qué es? De Dios. Un templo santo, ¿sí? Y que todos somos parte y somos edificados en ese templo. Y vamos a ver más adelante que Pedro dice que somos como piedras vivas, que somos trabados en él y vamos edificándonos. Y lo importante de esto es que no podemos ser personas individuales, que no podemos considerarnos, decir, bueno, yo creo en el Señor y ya está todo listo, como una relación personal con Él. ¿Y qué no yo? Eso no es una religión, es una relación. Yo creo que todos la hemos oído, ¿no? Pero es peligrosa esa frase, porque si no es religión, es una relación, pero cuando uno se la transforma en algo individual, es mi relación íntima con el Dios y no me importa nada, está mal. Porque es mi relación personal, pero basada en un contexto de una relación en comunión, en un contexto de una asamblea, de una congregación, ¿sí? Es mi relación, pero también una relación con otros hermanos, que nos relacionamos, porque la presencia de Dios se manifiesta ¿dónde? En medio de su pueblo, ¿sí? No es individual, no se manifiesta en medio de su pueblo, como miembros de su pueblo se manifiesta la presencia de Dios, ¿sí? Acá está, acercándonos a Él. 1 Pedro 2:4 dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. Y lo que está diciendo básicamente es eso, que somos piedras que nos vamos trabando. No dice que somos ladrillos todos iguales, ¿no? Somos todos distintos. Cada uno con una función distinta, con una cara distinta que la otra, uno más gordo, más flaco, lo que sea, ¿no? Pero básicamente es eso, nos vamos edificando unos a otros, nos vamos complementando.
Y no podemos pretender que nuestro hermano sea igual a mí, que piense igual que yo, que haga lo que yo quiero, porque capaz que la función de ese hermano no es hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Dios le pidió que haga con su vida, ¿no? Hay cosas básicas que Dios nos pidió a todos que hagamos, pero que entender que actúe y que piense igual que yo, está mal, porque somos todos distintos y todos tenemos distintas funciones en el cuerpo, todos hacemos cosas distintas. Por eso es importante que estemos todos, porque entre todos nos complementamos, entre todos hacemos el todo, ¿no? Y por fuera no podemos hacer nada. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de él. Así los puso Dios primero en la iglesia, primero apóstol, segundo profeta, tercero maestro, después operadores de milagros, después dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas y así sucesivamente, ¿no? Pero si nosotros somos el cuerpo, ¿quién es la cabeza? El Señor. Tal cual. ¿Y de dónde vienen las órdenes? De la cabeza. Y la orden es a todo el cuerpo. Entonces, si yo no soy parte y no formo parte de un cuerpo, de una eclesía, de una congregación, las órdenes no me van a llegar a mí. Todas las órdenes de comunicación, todo viene cuando uno está conectado al cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa si dice uno, puse ahí un motor? Dice, bueno, la cabeza de cigüeñal que está acá abajo la vamos a sacar ¿para qué sirve? La saco, o saco una bujía. Todos forman parte del motor y el motor anda cuando están todos andando, ¿no? Muy bien, eso es como que fue una cosa separada. Pero básicamente es eso. Cristo es nuestra roca, la roca principal donde todos nosotros vamos como rocas espirituales, vamos construyendo un templo, como decía el apóstol Pedro, donde ya no es sacrificios con animales, sino que son ahora sacrificios espirituales, ¿sí? Y el Mesías es la roca. Fíjense, acá el Génesis, porque estábamos leyendo el sueño de Jacob, ¿no? Vamos a retomar. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y ahora sabemos por qué derramó aceite. ¿Por qué ungió? ¿Por qué Cristo qué significaba? Cristo es el Mesías en hebreo, que significa ungido. Porque esa roca que ungió, ¿quién era? ¿A quién simbolizaba? A su hijo. A Cristo, ¿sí? Al hijo, a Yeshua. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. ¿Qué significaba Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. ¿Y Luz qué significaba? Almendra. Almendra, muy bien. Versículo 20. Hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres del diezmo apartaré para ti. Y sabemos que esa piedra que ungió, ¿en quién se convirtió? En la cabeza principal, la cabeza del ángulo, la roca que aquella que desecharon, como leímos todos, ¿no? Pero el Señor, cuando vino acá, Yeshua estuvo caminando y estuvo buscando a los discípulos al principio de su ministerio, dice que cuando Jesús vio a Natanael, que se acercaba y dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Yeshua y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosa mayor que esta verás. Y le dice: de cierto te digo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muy bien. Cuando Yeshua estaba diciendo esto a Natanael era alguien que conocía el Antiguo Testamento, porque ellos aprendían a leer con la Torah, con la ley, ¿no? Dice: cuando veréis el cielo abierto y los ángeles que descienden y descienden sobre el Hijo del Hombre, ¿a qué historia se estaba refiriendo? A la que acabamos de leer en Génesis 28. Y básicamente, ¿qué está diciendo? Que Él es la escalera que
que vio Jacob, que es la conexión entre quién, entre el cielo y la tierra, que él era la roca, y no solo la roca, sino aquel que iba a ser el mediador entre Dios y los hombres. Y fíjense como dice Tito, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él es quien, Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Y básicamente es esto, no hay manera que nadie pueda llegar a Dios. No había manera. Entonces, ¿Dios qué tuvo que hacer? Él tuvo que venir a nosotros. Y la manera fue hacerlo y chocarla en la persona de Yeshua, ¿no? Quien dio su vida como rescate por todos. Y él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hebreos dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también, hablando de Yeshua, compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, el que tiene dominio de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¿Qué esclavitud estaba hablando? Esclavitud del pecado, ¿sí? Entonces, él vino para deshacer, anular las obras del diablo, para librarnos de la esclavitud del pecado. Como lo hizo, bueno, compartiendo la misma naturaleza que nosotros. Así, matando el pecado en su propio cuerpo, ¿no? Hechos, dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores, que ha llegado a ser piedra angular. De hecho, en ninguno hay otra salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. O sea, no hay nadie, no hay manera de que nosotros podamos ser salvos, no hay manera de agradar a Dios, sino por quién, por medio de Yeshua. Y finalmente Yeshua dice, todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. O sea que vamos a estar seguros que cuando vamos a Él, en arrepentimiento, en convicción de realmente nuestros pecados y con fe, sabemos que Él no nos echa nunca fuera. Él nos recibe a cualquiera sea nuestro pasado, Él nos recibe. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de que Él me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y fíjense, la voluntad de mi Padre, que lo envió, es que no pierda nada de lo que Él me ha dado, o sea, a nosotros, sino que lo resucite en el día final. O sea, que podemos estar seguros que la voluntad del Padre se va a hacer porque Yeshua fue fiel. Y fue fiel hasta la muerte. Y sabemos que pues, su sacrificio en la cruz fue completo y gracias a Él podemos acercarnos y tener la convicción de que Él nos va a resucitar en el día final. Porque esa es la voluntad del Padre. Y eso fue lo que Él vino a hacer. Porque la voluntad de mi Padre es que todo que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Y si realmente nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, reconocemos al Hijo, creemos en Él, y creer no significa algo intelectual, sino algo práctico, algo que yo creo y actúo de acuerdo a mi convicción, podemos estar seguros que como Dios es fiel, Él nos va a resucitar en el día final. Y eso es construir nuestra casa sobre la roca, porque la roca es inconmovible, algo que no se mueve. En la filosofía, en la riqueza y cualquier cosa es pasajero, pero Dios es eterno, inconmovible. Y si construimos nuestra vida sobre Él, pase lo que pase en esta vida, sabemos que el final nos espera una vida eterna para siempre con Él. Terminamos con una oración, ¿les parece? Te doy gracias, Padre, por este momento, por tu palabra, porque tú eres nuestra roca junto con Yeshua. Gracias, Señor, porque